Bueno, estamos grabando ya. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido. La comunidad estudiantil de física de Tabasco les tiene el honor de presentar, de tener en esta ocasión como ponente al doctor César, que nos trae una ponencia titulada Cálculo variacional aplicado a la óptica, de la ley de Snell a las lentes delgadas. El doctor César es doctor en ciencias, interesado en participar en diversos proyectos de investigación en el área de electrónica, sistemas de control, optimización de procesos, matemáticas aplicadas, divulgación de la ciencia, docencia, impartición de talleres, capacitación para el público especializado y en general. Sus estudios fue doctor en ciencias en la especialidad de control automático por el CIMBESTAB, el título está en proceso. Es maestro en ciencias en el CIMBESTAB, en la especialidad en control automático. Es ingresado de la licenciatura en energía en electrónica por la Autónoma Metropolitana. Es ingresado de la licenciatura en derecho por la UNAM. También es ingresado de la licenciatura de física matemática en el IPN, que está en proceso de titulación. Okay. Y ha dado muchos diplomados y cursos. Y bueno, pues es todo tuyo, César. Las preguntas las pueden escribir y se leerán al final. Igual si quieren levantar la mano se les puede dar la palabra hasta el final. Y pues muchas gracias, César. Es todo tuyo. Adelante. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, como ya se dijo, mi ponencia se va a llamar Cálculo variacional aplicado a la óptica, de la ley de Snell a las lentes delgadas. Aquí les hago un comentario inicial. Yo tengo formación más de matemático que de físico. Entonces, probablemente haya algunos términos más comunes de matemáticas que de física, ¿ok? Bueno, empecemos. Bien, ¿qué es el cálculo variacional? El cálculo variacional es una herramienta matemática que permite obtener extremales de funcionales, es decir, encontrar una función con ciertas características que permita optimizar un funcional dado. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuál era el problema a resolver? Bueno, resulta que por ahí, por 1696, a Johann Bernoulli se le ocurrió un problema muy famoso que es el de la braquistócrona. ¿En qué consiste este problema? Pues básicamente hay que encontrar una curva, como esta de aquí, de manera que si yo coloco una esferita, una pelotita por aquí, alcance el punto más bajo en el tiempo menor posible, inmerso en un campo gravitacional constante. La primera solución que a uno se le puede venir a la mente, pues, es una línea recta. Sin embargo, una vez que se hacen los cálculos, resulta que es una cicloide invertida, también llamada braquistócrona. ¿Ok? Quienes contribuyeron a la solución de este problema fue Jacob Bernoulli, el marqués de Hôpital y, por supuesto, Leonhard Euler. ¿Ok? Vamos a avanzar. Empecemos. Muy bien, vamos a considerar un funcional de la forma número 1 como vemos en pantalla. ¿Ok? A muchos que ya llevan física más o menos avanzada, detallada, les recordará que se parece al lagrangiano, por ejemplo. Sin embargo, lo podemos definir de manera general. Una función que depende de x, de una trayectoria y de x y de su derivada. ¿Ok? Donde bien lo dice aquí. Y es importante mencionar que aquí la función es f es derivable. Esto para que nosotros podamos aplicar derivadas parciales en distintos órdenes. ¿Ok? Aquí la teoría que les voy a dar es darse lo más básico sobre el cálculo variacional, ya que no hay suficiente tiempo para ver toda la complejidad que amerita. ¿Ok? Se desea saber qué forma debe tener y, es decir, una función y, para que el funcional dado sea mínimo. Es decir, yo quiero encontrar una función tal que al evaluar una integral, dicha integral tome el mínimo valor posible. ¿Ok? Entonces, para resolver este problema, ¿qué hacíamos normalmente en cálculo? Nosotros calculábamos de una manera la derivada de una función, la igualábamos a 0 y despejábamos. Y obteníamos un puntito. Bueno, la idea es similar, solo que ahora vamos a emplear funciones. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, vamos a considerar una diferencia dentro del funcional. ¿Ok? A este delta de y es una variación que sufre la función y, como vemos aquí en la imagen. La y original es esta y y más delta y es esta que tenemos por acá. Obsérvese que la función original sufre cambios en toda su función, no nada más en un puntito, sino a lo largo de toda su trayectoria. ¿Ok? Y finalmente el delta y pues, es el cambio que sufre. ¿Ok? Para y. Entonces calculamos nosotros la diferencia. ¿Y cuál es la idea principal? Como les había comentado, al igual que como se hace en cálculo convencional, para encontrar un mínimo local, consiste en buscar una especie de derivada, igualarla a cero y despejar. En este sentido, nosotros tenemos que encontrar la variación y buscar condiciones que la anulen. Y así puedes despejar de un modo u otro a la función y. Eso en términos bastante simples. ¿Ok? Entonces, nosotros calculamos la diferencia. ¿Ok? Hacemos este cálculo de esta manera. ¿Ok? Consideremos el caso particular en que los puntos de frontera permanecen iguales. Es decir, los puntos de aquí, el inicial y el punto final de la función, van a permanecer iguales. Únicamente la función va a sufrir cambios a lo largo de su trayectoria. ¿Ok? Entonces, los cambios en el punto final y en el punto inicial son necesariamente cero. Por otro lado, podemos considerar una expansión de Taylor de f evaluado en la variación respecto de y. ¿Ok? Si recordamos la expansión de Taylor de varias variables, yo puedo escribirla en este formato. ¿Ok? Donde aquí el término beta es equivalente a una especie del residuo. Más bien es el residuo multiplicado por términos de orden superior a la variación en y. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que se menciona aquí? ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a sustituir a esta f que tenemos aquí. Vamos a colocarla aquí. Y dado que los cambios en b y los cambios en a son iguales, entonces yo puedo hacer la resta de los integrandos. ¿Ok? Haciendo la resta, me queda este término de aquí más el término que contiene los términos de orden superior de la variación de la función y. ¿Ok? Entonces viene nuestra primera definición muy importante, que es la primera variación del funcional. ¿Ok? Viene dado por el primer integrando. ¿Ok? Espero que hasta aquí vayamos bien. Esto es parecido al concepto de diferencial en cálculo convencional. Ahora, yo necesito simplificar esta expresión de tal manera que yo no tenga una variación respecto de la derivada, como tuvimos en el término de Taylor. Yo quiero dejarlo expresado nada más como la variación de la pura función, no de su derivada. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Entonces vamos a considerar este término, vamos a integrarlo por partes, ¿ok? Como tenemos aquí. ¿Ok? Esta es una simple integración por partes. Obsérvese que ahora el nuevo integrando ya tiene únicamente la variación respecto de la función y. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer con este término? Notemos que los puntos frontera no cambian. ¿Ok? Como supusimos aquí. Entonces, si los puntos fronteras no cambian, necesariamente la variación de y en dichos puntos, evidentemente es cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay cambio. Entonces, este término de aquí se anula. Si nosotros sustituimos este integrando aquí, acá, obtenemos que la variación del funcional está dada por esta expresión. Ahora, esto es equivalente al concepto de derivada en cálculo convencional. ¿Qué hacíamos nosotros para obtener un mínimo? Pues resulta que la derivada la igualaba a cero y despejaba. ¿Ok? Entonces, pero ahora aquí yo tengo funciones. Yo quiero que este valor de aquí valga cero para cualquier variación de la función y. Entonces, necesariamente el término de aquí tiene que ser cero.
¿Ok? Y esta es la famosa ecuación de Euler, muy común en mecánica clásica, también conocida como Euler-Lagrange, donde F vendría siendo el lagrangiano. ¿Ok? Ahora, esto nos garantiza, bueno, bajo las condiciones iniciales que vimos para F, que es un punto extremal, pero todavía no nos dice si es mínimo, máximo, etcétera, si es punto de inflexión, etcétera. Ahora, para garantizar que estamos completamente en un mínimo, es necesario determinar la segunda variación. Se procede por medio de un procedimiento similar y se verifica que tome un valor estrictamente positivo, ¿ok? Que es el equivalente al hessiano en cálculo convencional. Ahora, los cálculos no los realicé debido a que el desarrollo es mucho más extenso que el cálculo de la primera variación, pero seguro lo pueden consultar en la bibliografía. Ahorita nos quedaremos de momento con la ecuación de Euler. Ok, vamos a aplicarla. Encontrar una función derivable y que una a dos puntos en un plano cartesiano, evidentemente, A y B, de modo que la distancia, más bien la longitud de la curva formada, sea mínima. ¿Ok? Entonces, yo tengo dos puntos, A y un punto B. Entonces, ¿cómo los uno? De tal manera que la distancia, bueno, la longitud de esta curva Y sea mínima. Intuitivamente nosotros podemos decir, ok, pues es una línea recta, pero vamos a cerciorarnos de ello. ¿Ok? El funcional que voy a tomar es este de aquí. Recordemos de nuestras clases de cálculo o de geometría diferencial, según sea el caso, que este término de aquí es la longitud de arco de una curva, ¿ok? Expresado en su formato y' cuadrada diferencial de x. O sea, es el formato más simple que hay, ¿ok? En coordenadas cartesianas, evidentemente. Ahora, yo lo que voy a hacer aquí es sustituir este término f de aquí en las ecuaciones de Euler y tratar de despejar y para ver qué forma tiene y. Entonces, sustituimos en la ecuación de Euler de aquí, sustituimos y notemos aquí algo importante, que aquí la derivada de este objeto de aquí vale 0. Por lo tanto, este objeto de aquí necesariamente tiene que ser una constante. ¿Okay? Recordamos que la derivada de una constante siempre es 0. Eso es de cálculo convencional. Le llamamos C0. ¿Ok? Si yo reordeno los términos, es decir, yo quiero despejar y', que es nuestra derivada, que nos va a dar la ecuación diferencial de la trayectoria que queremos calcular, yo la puedo reordenar así. ¿Ok? Lo único que hice fue despejar y'. No hay nada interesante ahí. Ahora, yo voy a hacer C1 este término de aquí. Entonces yo procedo a integrar una ecuación diferencial bastante sencilla. Y obtengo que y en función de x, como función de x, es igual a c1 por x más c2. Y oh sorpresa, efectivamente esta función representa una línea recta, como esperábamos, por supuesto, solo que ahora con un fundamento matemático bastante sólido. ¿Ok? Si integramos por completo, podemos obtener las constantes de integración. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a aplicar todo esto que acabamos de ver a la óptica. ¿Ok? Vamos a ver el principio de Fermat. Ya que entendimos los fundamentos básicos del cálculo variacional, no nos vamos a meter, como les digo, en detalles mucho más técnicos, ya que nos tomaría demasiado tiempo. Entonces, enunciemos el principio de Fermat en óptica, que dice así: el trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es mínimo. ¿Ok? Ahora, recordemos que el concepto de velocidad está dado por el diferencial de arco entre el diferencial de tiempo. O sea, dx en dt, como se ve en física de preparatoria. Bueno, donde aquí x en este caso es un diferencial de arco de una trayectoria dada. ¿Ok? Entonces, el principio de Fermat busca minimizar el tiempo de recorrido. Nosotros de aquí podemos despejar
al estilo, no sé, por ejemplo, despejamos el tiempo de aquí, vaya, integramos esta ecuación y despejamos el tiempo. Entonces obtenemos esta integral. Y recordamos de nuevo que el diferencial de arco está dado por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado. Ojo, aquí estamos asumiendo que y es diferenciable, al menos por trozos, y eso es una cuestión importante. ¿Ok? Donde b es la velocidad de la luz en un medio determinado. ¿Ok? Este medio normalmente se considera homogéneo e isótropo. ¿Esto qué quiere decir? Que mantiene sus propiedades a lo largo de todo el medio y en todas las direcciones. ¿Ok? Que es como se dice aquí. Si el medio es homogéneo e isótropo, entonces la velocidad de la luz es constante. Ajá, para cualquier dirección donde apuntemos un rayo de luz en el medio, la velocidad de la luz será constante. ¿Ok? Recordemos también otro detalle aquí importante a mencionar. El valor máximo que puede tomar la velocidad de la luz es c. Sin embargo, cuando un rayo de luz se pasa por algún material distinto del vacío, dicho valor es menor a c. La velocidad es menor a c, según la densidad del medio, etc. ¿Okay? Entonces, el funcional a minimizar es este de aquí. Tengámoslo muy puntualmente en mente. ¿Ok? Vamos a ver. Recordemos también que esto nos recuerda al primer ejemplo que vimos. ¿Ok? Que es este de aquí. Y aquí nosotros obtuvimos algo muy interesante, que las trayectorias que minimizan el funcional son líneas rectas. Ahora, en el principio de Fermat, yo tengo el mismo funcional multiplicado por una constante, 1 entre b. ¿Ok? Repito, asumiendo que el medio es homogéneo e isótropo. Entonces, dado que ya obtuvimos nosotros que la optimización de este funcional son líneas rectas, bajo medios homogéneos e isótropos, podemos concluir que los haces de luz siempre van a tener líneas rectas. ¿Okay? De un punto a otro van a ir por medio de líneas rectas. Repito, esto es para medios homogéneos e isótropos. Puede haber medios donde el índice de refracción vaya cambiando conforme vaya cambiando la posición del medio. ¿Ok? Pero para términos simples, es esto. ¿Ok? Bien, veamos ahora la ley de Snell. Supongamos que un haz de luz pasa de un medio 1, aquí tenemos un medio 1 y un medio 2, cuya velocidad es v1. ¿Okay? El haz de luz parte del punto B con una velocidad v1. Al medio 2, cuya velocidad es v2, dirigiéndose al punto C con una velocidad v2. Es decir, al pasar del... ¿Se puede ver? Creo que se perdió la comunicación. Ahí estamos de nuevo. No sé si puedan ver de nuevo la pantalla. Sí, la logramos bien, la logramos ver bien. Ok, perfecto. Entonces, estamos en dos medios. Un medio 1, donde la velocidad de la luz es v1, y un medio 2, donde la velocidad de la luz es v2. La frontera entre los medios es una función dada por phi de x. ¿Okay? En este caso se me ocurrió dibujar una parábola, pero puede ser cualquier función. Realmente eso no importa. La pregunta es, ¿cuál es la trayectoria que toma un haz de luz para ir de un punto B, de aquí, del medio 1, a un punto C, acá, en el medio 2? ¿Ok? Vamos a resolver el problema aplicando el principio de Fermat. En este caso, el principio de Fermat, tenemos que separarlo en dos. Por alguna razón, no me deja compartir pantalla. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no podemos ver tus transparencias. Sí, se perdió. A ver, ahí va de nuevo. ¿Ahí se puede ver? Déjame revisar algo. Sí, por favor, como que se está perdiendo. Sí.
A ver, volvamos a intentar. A ver, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, ok. Yo tengo que plantear el principio de Fermat, el funcional, para este medio, para la trayectoria de este medio, y para la trayectoria de este medio. Lo planteo de esta manera. F1 y F2, cada uno con su respectiva velocidad de la luz. ¿Ok? Dado que los medios se suponen homogéneos e isótropos, entonces B1 y B2 son constantes. Podemos aplicar la ecuación de Euler a cada funcional dado por su integral. Y recordando el primer ejemplo visto, recordemos que esto nos daba trayectorias completamente que eran líneas rectas. Entonces, para el primer medio, se obtiene una trayectoria que es la línea recta Y1. Y para el segundo medio, se obtiene la trayectoria que es una línea recta Y2. ¿Ok? Esto se deduce del principio de Fermat. ¿Ok? No se hizo ninguna suposición de que realmente esto iba a ser una línea recta. Se deduce del principio de Fermat. Bien, ya sabemos que son líneas rectas. Ahora, queremos saber cuál es el comportamiento en la frontera phi de x de los medios. ¿Ok? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la condición de frontera de que Y1 en este punto de aquí tiene que ser continua. ¿Ok? La trayectoria tiene que ser continua, es decir, no puede aparecer un haz de luz por aquí y luego irse por acá. ¿Por qué? Porque los medios están completamente unidos por una frontera. ¿Ok? No hay ninguna separación ni algún otro fenómeno que implique una separación de los haces luminosos. Y en todo caso, recordar que en física las funciones se manejan de manera continua, al menos en física clásica. ¿Ok? En cuántica ya es otro asunto. Y además hay una condición que surge del cálculo diferencial, del cálculo variacional, que se llama condición de juntura o junción. ¿Ok? Que está dado por esta identidad. ¿Qué nos quiere decir? Que en este medio, en este punto, se tiene que cumplir esta condición matemática. Ahora, el desarrollo de esta identidad lo pueden consultar en una bibliografía que doy al final, ya que pretendía ponerla aquí, su desarrollo. Sin embargo, sí es bastante complicada. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar directamente con esta igualdad. Si nosotros sustituimos, ¿qué tenemos? Aquí tenemos phi', y1', hacemos las derivadas, evidentemente, respecto de x. Tomamos la derivada parcial de f1 respecto de y', y lo mismo con el otro término. Y obtenemos esta identidad. Ahora, nosotros vamos a simplificar esta expresión de manera que sea conocida a la ley de Snell que normalmente uno conoce. ¿Ok? Entonces, aquí de la imagen, espero que puedan verla. Gamma es el ángulo que se forma con el eje X y la línea tangente. Alfa es el ángulo que se forma de la trayectoria del haz de luz con el eje X. Beta igual, lo mismo con beta. Y por acá, el término phi es el ángulo que se forma entre el haz de luz que parte del punto B hacia la normal de donde está la frontera, mientras que para el medio 1, mientras que para el medio 2 es el ángulo teta. ¿Ok? Que es básicamente lo que mencionamos aquí. Ahora, recordemos algo muy importante de cálculo diferencial de nuevo. La derivada representaba la tangente del ángulo de la pendiente. ¿Ok? En este caso, la tangente del ángulo que se forma. Por lo tanto, yo puedo sustituir todas estas medidas y no trabajar con derivadas, sino trabajar con ángulos. Sustituyo estos ángulos en esta expresión para obtener esta de acá. Y aplicamos un poco de identidades trigonométricas. No es otra cosa más que la diferencia del coseno de la diferencia de ángulos. Y aquí 1 más tangente cuadrada, recordar que es secante cuadrada. Haciendo algunas operaciones, nos reduce a esto. Ahí. Ahora, esto todavía no se parece a la ley de Snell, que se forman con el haz de luz y la normal, que en este caso es phi, y el ángulo para el medio 1,
y el ángulo teta que se forma con el haz de luz en el medio 2 y la normal en el punto de frontera. ¿Ok? Si nosotros tomamos esos ángulos y hacemos un poco de trigonometría, básicamente son identidades trigonométricas simples que se deducen incluso de la imagen, obtenemos la famosa ley de Snell. ¿Ok? Aquí la tenemos. Todo esto lo hemos obtenido a partir de cálculo variacional. ¿Hay otra manera de obtenerlo? Sí. Bueno, de cálculo variacional y del principio de Fermat. ¿Hay otra manera de obtenerlo? Sí, la respuesta es sí, pero hay que hacer suposiciones. Hay que suponer que las trayectorias siempre son líneas rectas. Aquí en este caso, el cálculo variacional, no necesitamos dicha suposición. El mismo cálculo variacional nos permite deducir que las trayectorias son líneas rectas. ¿Okay? Esa es una ventaja. La desventaja es que hay que hacer más cálculos matemáticos para llegar a la famosa ley de Snell conocida. Bien, ahora vamos a definir lo que es un índice de refracción. El índice de refracción es el inverso de la velocidad de la luz en un medio determinado. Normalmente en física se denota por n. Luego del principio de Fermat, lo podemos escribir matemáticamente como la ecuación número 12 que tienen en pantalla, recordando que ds es el diferencial de arco. ¿Ok? Ahora, hay un problema bastante interesante, que es la refracción de la luz en un medio gaseoso bajo un gradiente térmico uniforme. Supongamos que vamos por la carretera en un día caluroso. Entonces, es común ver en el asfalto que se forman espejismos parecidos a charcos de agua, pero en realidad no son tales, como vemos aquí en la imagen. Yo creo que a varios de nosotros que hemos ido en carro y somos conductores, hemos visto este fenómeno, sobre todo en los días de mucho calor. ¿Ok? Esto es porque se genera un gradiente térmico. Pero eso, ¿cómo aplica a la óptica? ¿Ok? Se nos pide determinar por qué ocurre dicho fenómeno. Bien, solución. Supongamos que el asfalto tiene una temperatura mayor a la del aire y que induce en un gradiente térmico lineal. Entonces el índice de refracción del aire varía con la altura medida desde la superficie del asfalto en este caso. Según el modelo más simple, es este de aquí. ¿Ok? Aquí Y es la altura medida desde el asfalto, desde la base del asfalto hacia arriba. Este es el modelo físico-matemático más sencillo. Hay otros que manejan términos no lineales o de orden superior. Sin embargo, vamos a quedarnos con el más simple, con la intención de tratar de explicar el fenómeno. ¿Okay? Aquí Y es la altura medida desde el asfalto y N0 es el índice de refracción del aire a nivel del suelo. Alfa es una constante positiva. Observemos que el índice de refracción va aumentando conforme aumenta la altura. Si nosotros aplicamos el principio de Fermat, este de aquí, podemos sustituir el valor de n aquí. Y recordando que el diferencial de arco puede escribirse de esta forma. ¿Ok? Vamos a ver qué forma tienen las trayectorias. Entonces, ¿qué hacemos? Mi funcional a optimizar es este de aquí. Entonces, yo le aplico las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son estas de aquí. ¿Ok? Sustituyo valores y me doy cuenta de nuevo que la derivada de y respecto de lo que está aquí adentro es 0. Por lo tanto, lo que está aquí adentro tiene que ser igual a una constante. Reordenamos los términos de manera que yo pueda despejar x' y obtenga una ecuación diferencial de variables separables estándar. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue en resolver esta ecuación diferencial? Pues integrar. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos escribirlo así. Aquí yo puedo factorizar a C0 entre alfa por N0 para simplificar la expresión. Hacemos un cambio de variable simple para lograr esta integral. O igual a y más 1 entre alfa. Recordando que alfa es una constante. Integramos y despejamos a y obtenemos esta ecuación de aquí. ¿Ok? Y oh sorpresa, ¿qué quiere decir? La trayectoria del rayo de luz es una catenaria. ¿Ok? En este caso, ya no fue una línea recta. ¿Por qué? Porque el índice de refracción está variando. ¿Ok? Si nosotros hacemos una gráfica de esta ecuación,
vamos a tener este tipo de trayectorias. Entonces, los objetos que están aquí, por así decirlo, el observador que está a lo lejos, si nosotros trazáramos una línea tangente, los va a ver en el suelo. ¿Ok? Un objeto que está aquí va a ser visto por un observador a la distancia en el suelo del asfalto. ¿Qué es? Que son los famosos charquitos. ¿Qué son estos charquitos? Pues el reflejo de los autos a lo lejos y el cielo. Por eso se ven también azulados. ¿Ok? Todo esto lo obtuvimos gracias al cálculo variacional. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones las podemos aplicar a muchísimos fenómenos ópticos. En particular al de la fibra óptica, que es importantísimo para comunicaciones ópticas, evidentemente. En una fibra óptica, el índice de refracción del medio es variable. Y también hay otros fenómenos que dan origen a haces de luz, a una trayectoria de luz que, bueno, no puse el ejemplo aquí, pero existe un problema que se llama geometría de Lobachevsky, que originalmente se planteó como encontrar un haz de luz, bueno, un medio, tal que un haz de luz en una trayectoria finita lo recorra en un tiempo infinito. ¿Ok? Y eso se resuelve por medio del principio de Fermat y un poco de la geometría de Lobachevsky. Ese problema quizá en otro momento lo ataquemos porque sí requiere de conceptos más avanzados de geometría diferencial. Pero si fuera posible construir un medio con un índice de refracción con ciertas especificaciones, nosotros de alguna manera podríamos no tanto congelar un haz de luz, sino observar ciertas variaciones del rayo de luz, cómo se van configurando en dicho medio de manera finita. ¿Okay? Pero ese es un problema un poco más avanzado que requiere de geometría diferencial. Bueno, vamos a ver. ¿Qué sigue? ¿Qué es un foco? Ok, supongamos que vamos a pasar un rayo de luz a través de una lente cuya interfaz está formada por un material con un índice de refracción distinto al del exterior. En óptica geométrica, un foco es un punto donde convergen los rayos de luz originados desde un punto en el objeto observado. ¿Ok? Esto es un foco. Y esta es una lente, en pocas palabras, simples, así como tal. Ahora, es importante traducir esto al principio de Fermat, ya que necesitamos aplicar cálculo variacional. Esto quiere decir que el funcional número 12, vamos a ver cuál es el funcional número 12, este de aquí, el principio de Fermat, tiene múltiples trayectorias que le minimizan. En particular, el tiempo de recorrido de cada trayectoria es el mismo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos fijamos en esta imagen, si yo hago pasar un rayo de luz de un punto focal que se encuentra aquí a un punto focal que se encuentra acá, yo lo puedo hacer de manera horizontal y obtengo un tiempo. O de manera que alcance el borde de la lente y obtendría otro tiempo. O sea, lo intuitivo sería, ok, obtengo otro tiempo. Sin embargo, se obtiene el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las diferencias de tiempo se dan al pasar por el grosor de la lente, que es en este caso una lente delgada. Ahora, de la imagen mostrada tenemos que el tiempo de recorrido para un haz de luz horizontal es el dado por esta ecuación. Básicamente, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue la ecuación de velocidad, distancia sobre tiempo, ¿no? Y despejé el tiempo. En este caso, la distancia de P a Q, de la distancia P, la distancia Q, y le resto la distancia T. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la distancia T, en este caso, tiene un índice de refracción diferente, que se considera por separado. En este medio se asume que la velocidad de la luz es c, mientras que en el medio que está en la lente es n entre c, donde n recordemos que es el índice de refracción. Entonces el tiempo que le toma recorrer al haz de luz la lente es n entre c por t. Y el tiempo que le toma al haz de luz recorrer estas distancias que están por fuera del medio es evidentemente distancia sobre velocidad. ¿Ok?
Ahora, vamos a analizar la segunda trayectoria propuesta. En este caso, la que forma el triángulo que vemos aquí. ¿Ok? En este caso, no pasa por la lente. Por lo tanto, yo puedo escribir, bueno, aquí aplicando un poco de trigonometría en los triángulos, donde R es la distancia del centro de la lente a uno de los extremos, yo puedo obtener que el tiempo está dado por esta ecuación. Ok, dado que la lente es delgada, entonces P y Q son muy grandes en comparación con R. Por lo tanto, yo puedo hacer un desarrollo de Taylor para estas raíces cuadradas y tomar los primeros términos, en este caso, los de orden más inmediato posible, que es en este caso el término lineal. Este término es lineal porque es cuadrático respecto de la misma variable. ¿Ok? Entonces yo puedo aproximar a este T2 como sigue. Repito, esto es porque la lente es delgada y las distancias focales son mucho más grandes que el radio de la misma lente. ¿Ok? Pero ahora del principio de Fermat, recordemos que el tiempo de recorrido de T1 tiene que ser igual al tiempo de recorrido de T2. Esta trayectoria tiene el mismo tiempo que esta de acá. Entonces podemos igualarlo. Finalmente los tiempos deben de ser iguales. Igualamos, hacemos algunas operaciones y encontramos la famosa ecuación de lentes delgadas. ¿Ok? Conclusiones. El cálculo variacional, bueno, para no extendernos tanto, el cálculo variacional nos permite determinar extremales de un funcional específico. Tiene aplicaciones amplias en física, en particular en óptica, donde el principio de Fermat es rector para las trayectorias de los haces de luz. Gracias al cálculo variacional es posible determinar la trayectoria de un haz de luz, incluso en un medio donde el índice de refracción no es uniforme. Y por supuesto la bibliografía que yo recomiendo la tienen aquí. La presentación la estaremos subiendo. Gracias, no sé si tengan algunas dudas, comentarios, con todo gusto. No sé si me logran escuchar. ¿Me logran escuchar? No sé si se perdió la comunicación. Ok. Bueno, César. Sí, ¿ya me logran escuchar? Sí, sí se escuchaba. Es que Ok. no podía poner el micrófono. Ah, ok, Eh, sí. bueno, vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta en el chat que quieran Con escribirla en confianza, este por favor. momento? Aquí alguien nos levanta la mano para una pregunta. Adelante. Déjenme que lo encuentre. Sí. O bueno, ¿no? O pueden volver a levantar la mano y ya yo les doy la palabra. Por si quieren hacer alguna pregunta para que la responda ahorita el doctor César. Parece que no hay preguntas. Participantes. Ok. Ya. Ya le di a Omar para que hable, que es... Bueno, yo tenía una pregunta sobre Claro, Omar, sí. si podían después subir la presentación y el video, pero también recuerdo que hay una manera de usar el teorema de Fermat para resolver lo de la braquistócrona, ¿no? Bueno, el principio de Fermat es básicamente de la óptica. Para resolver el problema de la braquistócrona, se ocupa más bien el lagrangiano de mecánica clásica. Sí, aquí no hay que confundir. El principio de Fermat no es teorema, es principio. Es nada más para óptica. ¿Ok? Sí, para la braquistócrona básicamente se ocupa el lagrangiano. Hay que analizar la energía potencial de una partícula y con su energía cinética y minimizar el funcional de tiempo.
¿Ok? Por ahí hay unas notas en una página que tengo donde resolví el problema. Ya hace varios meses atrás. Si quieren, les comparto el link. Vale, vale. Tenemos una pregunta de Sí. parte de Jade Zacatenco. Ella nos pregunta si hay una forma de utilizar la ley de Snell sobre lentes de telescopios. Eh, pues de hecho, sí. Aunque más bien sobre las lentes de telescopios, dependiendo del tipo de telescopio, se ocupan las ecuaciones de lentes delgadas o en su caso de lentes gruesas. Sí, también hay ecuaciones de lentes gruesas. La diferencia radica principalmente en que aquí no se hace la aproximación que se propone, sino que se resuelve directamente desde que el T2 no se hace ninguna aproximación a ese T2, perdón. Entonces nos quedaría una ecuación muchísimo más complicada. En algunos casos requiere de un análisis numérico para poder resolverla. Pero sí, este principio puede partir de la ley de Snell. Sí, en principio, ya que hay un fenómeno de refracción al pasar por la lente, como podemos ver aquí. Ok, tenemos otra pregunta de parte de Alfonso Zapata. Sí. Él nos pregunta, ¿qué otra posible aplicación cree usted posible? ¿Sería viable trabajar con otro material en las lentes? Sí, bueno, de hecho tiene muchísimas aplicaciones en óptica. Esto es básicamente óptica lineal, pero también hay óptica no lineal, donde ocurren fenómenos todavía mucho más interesantes. Sí, cada material tiene un índice de refracción y depende de cómo se fabrique cada material, va a tener propiedades de índice de refracción variable. Por ejemplo, como mencionaba, el caso de la fibra óptica. En el caso de la fibra óptica hay unas que se llaman monomodo y otras multimodo. Las multimodo tienen un índice de refracción que es variable desde el eje del cable hacia el borde exterior, va variando su índice de refracción. Eso es importante porque eso hace que el haz de luz, bueno, en este caso del láser, al pasar por la fibra óptica, se mantenga dentro de la fibra y no salga, por así decirlo, hacia un medio exterior. Es por eso que siempre cuando tenemos una fibra óptica vemos en el extremo, en uno de los extremos, la lucecita y no hacia los bordes de la fibra. Y en general hay muchísimas aplicaciones de esto. Tenemos otra pregunta que nos Claro. dice, ¿qué aproximación se debería de hacer para obtener un análogo cuántico de la ley de Snell? Ok, bueno, yo les comentaba, mi especialidad es matemáticas. Sinceramente, no sabría yo dar esa respuesta. Es ya de un área especializada de física. Ahí sí no sabría cuál es la respuesta. Pero busco con algunos colegas a ver qué me dicen. Ok, una más. ¿Cómo sería trabajar en un medio no isótropo para encontrar las trayectorias de los haces a través del cálculo variacional? Ok, en ese caso, vamos a ver. Aquí el funcional que se da a partir del principio de Fermat se tendría que trabajar de manera vectorial. Sí, también hay ecuaciones de Euler, ¿dónde está? Que se pueden poner en formato vectorial para dar origen a un sistema de ecuaciones. Esa sería la manera en que se trabajaría. Pues bueno, creo que no tenemos más preguntas. ¿Ok? Pues le agradecemos, doctor, por su charla. Me pedían, bueno, al principio de la charla, unos comentaban si podría pasarles la presentación. Claro, por supuesto, sin problema. Entonces, pues bueno, agradezco a todos los que estuvieron aquí, los que nos quedaron hasta el final. Muchísimas gracias al doctor. Esta presentación se va a grabar y se va a subir a YouTube. Les paso el link y bueno, ¿quiere dar su contacto, doctor? Creo que alguna página o su correo por si alguien tiene información. ¿Quiere contactarse con usted? Claro,
Hay una página que tengo que pueden buscar en Facebook. Así le pueden poner Física y Matemáticas Recreativas. Bueno, el loguito es este. No se ve muy bien. No lo puse aquí. Pero ahí yo los puedo atender. Si me mandan mensaje, les puedo atender. Normalmente doy respuesta a veces al día siguiente, porque tengo otras ocupaciones, obviamente. Pero subo temas tanto de física y de matemáticas que sean interés pues, de los que me van preguntando. Sí, sería entonces Física y Matemáticas Recreativas ahí en Facebook, por favor. También lo tenemos ahí en Instagram y en, si no me equivoco, en, ¿cómo se llama? Twitter. Pues bueno, damos por concluida esta charla. Otra vez, muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos los que estuvieron viendo, ¿no? No, al Hasta luego. contrario, gracias a ti y espero les haya gustado. Hasta luego.